Con mis saludos les presento mi análisis de esta semana. Sumando papayas con aguacates, suma que en matemáticas se considera equivocada, el gobierno de Gustavo Petro exageró el aumento de los turistas extranjeros a Colombia en 2023. Pero lo peor fue que de esas cifras, como suele hacerlo, sacó una conclusión falsa, dirigida contra la economía del petróleo y el carbón, que aportaron el 50% de las exportaciones nacionales de 2023, y contra Ecopetrol, la principal empresa del país, economías que en el corto y mediano plazo es imposible reemplazar por otras. En su desproporción, Petro fue capaz de decir que, comillas, el gobierno ha logrado nuestra meta, que tiene que mantenerse y profundizar, que es reemplazar dólares petroleros y carboneros por dólares de turismo, comillas. Sustitución absurda, delirante incluso, que no promueve ningún otro presidente de país productor de combustibles fósiles en el mundo. Y en el colmo de los colmos, esto lo dice mientras hace demagogia sobre la reindustrialización de Colombia, a la par que ataca las dos principales industrias nacionales y anuncia, a través del presidente de Ecopetrol, que prefieren importar gas de Venezuela que promover que se produzca más en Colombia. Las cifras demuestran que un país puede tener, al mismo tiempo, turismo y muchos dólares por exportaciones de petróleo. Veamos, Colombia, 5,5 millones de turistas y 15.610 millones de dólares por petróleo. México, 20 millones de turistas y 21.870 millones de dólares por petróleo. Estados Unidos, 30 millones de turistas y 67.800 millones de dólares por petróleo. Y la suma de Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, 44 millones de turistas y 196.500 millones de dólares por exportaciones de petróleo. Y en esos países a nadie se le ocurre la bobería de dejar de producir, consumir y exportar petróleo y gas. Petro además se engaña cuando le atribuye el aumento de los turistas a realizaciones de su gobierno, que no puede demostrar. O les será muy atractiva la mucha violencia en Colombia de 2023. Además, CNN en español relacionó el incremento de los visitantes extranjeros con el aumento del turismo sexual y de consumo de drogas, corrupción por pobreza que nos avergüenza a los colombianos y que Petro ni mencionó. Y la Embajada de Estados Unidos le advirtió a sus nacionales sobre los peligros de ese turismo. Si Petro lograra su despropósito contra el petróleo, el gas y el carbón, inevitablemente aumentaría la pobreza en Colombia y con ella el turismo extranjero de prostitución, en mucho originado en que las niñas y las jóvenes colombianas se prostituyen barato, acosadas por la pobreza y el hambre. Aumenta el rechazo a que Ricardo Roa continúe en la presidencia de Ecopetrol, pues lo único que puede mostrar para estar en ese cargo es ser incondicional de Gustavo Petro, a cuyo servicio en 2 ocasiones fracasó como administrador, cuando fue gerente de la empresa de energía de Bogotá y de las cuentas de la campaña presidencial de Petro. Y porque son incontables los cruces de Roa con el petrolero Serafino Giacomo, además de haberse demostrado que no tiene el carácter para defender a esa empresa de la fobia antipetrolera de Petro, quien además pretende convertirla en su caja menor de su clientelismo político y de sus demagógicas e irresponsables aventuras con otras fuentes de energía. Coletilla, repito, sí hay un problema de cambio climático y Colombia debe hacer su transición energética, pero en un proceso inteligente que no destruya al país, porque además el aporte nacional al CO2 por quema de combustibles fósiles es de apenas el 0,2% del total del mundo. Luego, los colombianos no somos la causa de ese lío global, ni podemos resolverlo solos. Bogotá, 9 de marzo de 2024. Muchas gracias.